La acción lo que planteaba era la toma de una ciudad mediana en su tamaño, como era Pando en ese entonces, y era una acción de propaganda armada, es decir, mostrar que nosotros teníamos esa capacidad de tomar una ciudad, de leer una proclama, de tomar una comisaría, un cuartelillo de bomberos, algunos bancos donde a la pasada también se iba a hacer alguna finanza, que debía llevarlo una urna de Montevideo a Pando. Como en los cortejos fúnebres siempre hay un montón de vehículos, se cargaban los vehículos con todos los compañeros que iban a la acción, o la mayoría, ¿no? Hubo algunos que fueron en ómnibus. Llegamos en el ómnibus a Pando, ¿no? Nos encontramos en el boliche de la esquina, ahí estaban todos los relojes a la misma hora, por segundo. A la señal, bueno, había que ponerse el brazalete y atacar, ¿no? Y finalmente terminan cayendo como 20 compañeros, y hay 3 que son prácticamente ajusticiados: Zabalza, Salerno y Cultelli, ¿no? Y como tantos jóvenes en aquella época, yo también quería integrar el MLN. La juventud estaba, por un lado, conmocionada y gran admiración, porque las acciones que hacía el MLN eran de tal magnitud que creíamos que era la única vía posible para cambiar esta sociedad. Pero al mismo tiempo era muy difícil conocer un Tupamaro en aquella época, sobre todo estando en el movimiento obrero, ya que el MLN se nutría, o la cantera de reclutamiento era el movimiento estudiantil. Entonces decidimos con un grupo de amigos hacer algunas acciones armadas como para entrar por la puerta grande al movimiento, ya sea por contactos de hecho por las acciones mismas, o porque a riesgo de caer presos, y que fue lo que se dio en definitiva, de caer presos e integrar el movimiento dentro de la cárcel. Los asesores en seguridad pública de la AID y los asesores del programa militar de la Embajada de Estados Unidos trabajaron con la policía y las Fuerzas Armadas para equiparlas, organizarlas, entrenarlas y reorientarlas hacia su nuevo rol de defensa interna. Para reprimir a sangre y fuego las movilizaciones estudiantiles y sindicales. Los Chanchos es una línea de operaciones que marcó el MLN en el 70, de secuestro a personalidades importantes, tanto nacionales como de afuera, embajadores, cónsules, lo que fuera, con fines de denunciar a su persona o con fines de incautar documentos o interrogarlos sobre cosas que sabían. Y ahí fue donde secuestramos a uno de los principales miembros de la Asociación de Banqueros del Uruguay, que fue Pellegrini Gianpietro. Secuestramos al cónsul brasilero porque había que denunciar toda la dictadura de Brasil y todo lo que tenía que ver con las relaciones del gobierno de Pacheco con la dictadura de Brasil. El secuestro del embajador inglés, Jackson, también, que fue a través de un tiroteo. Lo de Mitrione, que fue una cosa completamente válida, porque Mitrione, no solamente por quién era Mitrione, que era obviamente un hombre de la CIA y además formador de torturadores, sino también era válido porque era un hombre que tenía peso suficiente como para poder plantear a través de él un canje
de todos los presos y presas políticas nuestras, ¿no?, en las cárceles. En aquella época otra acción de propaganda armada muy importante fue, y aquí participó el BEBE, yo participé también, fue la toma del cuartel de la Marina, ¿no?, del CIM, Centro de Instrucción de la Marina. Tuvo una gran importancia porque fue al estilo, no lo digo peyorativamente, pero así se le llamaba en aquel momento, al estilo Robin Hood de los Tupamaros, ¿no? Es decir, caer en un cuartel donde había más de 80 soldados, todos durmiendo, con una guardia armada, por supuesto, en un lugar como era Ciudad Vieja, que estaba lleno de otros lugares armados o peligrosos, prefectura, es decir, una cantidad de objetivos militares, caer ahí en la madrugada, hacerse con 700 fusiles, no sé cuántas armas cortas, radiotransmisores, todo tipo de infraestructura militar, sin un solo tiro, sin pegar un solo tiro. Pudimos dejar al retirarnos una bandera grande del MLN y un cartel en la puerta que decía: por aquí pasó el pueblo. Esa operación fue toda planificada fundamentalmente por el BEBE. Ya habíamos hecho la Marina ya. Y bueno, teníamos fierro ahí en la Marina y eso. Y fue aquellos días de secuestro que hubo. Y andaban de racia, todo el ejército andaba con racia. Y justo agarraron una racia allá en la chacra. Y se fueron para allá, y justo en el momento que iban con un jeep con milico, había un muchacho de Belloñón que era milico del cuartel y me reconoció. Igual yo seguí negando. Yo negué, el cerro negué, cuando estaba en la comisaría del cerro, negué todo, pero igual no me libré, me fui en cana nomás, me llevaron en cana nomás. Y al juez le negué también, tenía la cédula mía con la foto, yo dije: esa foto no es mía. Negué también, estaba en las negas, negué todo. El detenido, una vez que iba a ser interrogado, primeramente se le ablandaba, se le paraban días contra una pared con las manos estiradas a los efectos de irle sacándole todo lo que podía ser energía, para cuando pasara a etapas superiores de la tortura ya estuviera con un desgaste físico grande. El caballete se utilizaba como hablante durante horas y horas y horas. Al detenido se le sentaba acá arriba, y entonces le ocasionaba heridas entre las piernas, a las mujeres les ocasionaba dolores terribles, vaginales, y acá se le tenía días, horas, encapuchado y en su gran mayoría con compañeros desnudos. Este es el tacho, el submarino, fue usado de diversas formas. Al detenido se le introducía la cabeza con capucha adentro y 4 o 5 torturadores tenían la cabeza, hasta que tragaba un número determinado de agua y se ahogaba. Cuando se estaba por ahogar, muchas veces se usaba un estetoscopio y ahí entraba a primar de repente un enfermero o un médico de la guarnición, quien avisaba: che, pará un poquito, ya tragó mucha agua, sacalo.